Hola a todos, soy David Aragón y estás en impresión3d.pro. Hoy lo que vamos a hacer es continuar con el capítulo número 2 del curso de Fusion 360, en el cual la semana pasada os enseñamos a realizar líneas, nuevos sketches y además realizamos algún cuadrado, realizamos también mirroring y también hicimos algunos filets para nuestros dibujos en 2 dimensiones. Hoy en este capítulo lo que vamos a hacer es comenzar a ver las cosas en 3 dimensiones y vamos a comenzar a realizar algunas tareas con las cuales vamos a tener nuestros objetos en 3 dimensiones a base de realizar nuestros sketches. Lo que vamos a hacer en este capítulo es un cubo de calibración XYZ. Además lo vamos a hacer un poco más complicado de imprimir gracias a algunas funcionalidades que vamos a aprender hoy con Fusion 360. Vamos a pasar directamente a nuestro Fusion 360 y lo que vamos a hacer es crear un nuevo sketch y vamos a crear un cubo de calibración de 20 por 20. Para ello necesitamos un cuadrado de 20 tabulador por 20 milímetros. Este cuadrado, ¿qué es lo que vamos a hacer con él? Vamos a introducir una nueva herramienta que se va a llamar Extrude, y lo que va a hacer esto es poder coger un área de modificación de estas que tenemos aquí y vamos a poder extruir en la medida que nosotros queramos un dibujo que tengamos en 2 dimensiones, ¿vale? Nosotros tenemos algo muy simple ahora mismo, un cubo de 20 por 20 por 20. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a añadir aquí una X, aquí una Y y aquí una Z para tener el mismo cubo de calibración que tenemos cuando hacemos cuando lo descargamos, por ejemplo, de Thingiverse, pero hecho por nosotros. ¿Qué vamos a hacer con este cubo? Vamos a crear un nuevo sketch, que por cierto, en cualquier superficie vamos a poder crear sketches. Esto nos va a permitir utilizar los planos de los objetos que hayamos creado para crear nuestros siguientes dibujos. Y vamos a poner un texto, apretando en Sketch y en Text, y vamos a poner aquí una X. Este sería la X, la vamos a hacer de 18 milímetros, de altura 18, no sé si son milímetros realmente, creo que sí, y vamos a ponerla en Arial Black. Muy bien, le damos a OK y la colocamos arrastrándola con el ratón más o menos en el centro. Tenemos la X, vamos a crear una extrusión, vamos a seleccionar nuestra X, creamos una extrusión de menos 2 milímetros, como veis podemos hacerla perfectamente, y vamos a crear un nuevo sketch en este otro lado y vamos a hacer exactamente lo mismo. Voy a ir un poquito más rápido ahora. Y 19, no, le hemos dado 18 y le hemos dicho que Arial Black, y ahora simplemente OK y la centramos. Muy bien, la centramos aquí. Un poquito más arriba. Perfecto. Le damos Stop Sketch, seleccionamos, extruimos menos 2 y vamos a la parte superior, creamos un nuevo sketch, botón derecho para sacar este menú. Si hacemos botón derecho aquí, pues nos va a permitir diferentes opciones. Creamos de nuevo nuestro texto. Esto va a ser una Z. Le vamos a dar 18. Arial Black y la queremos girándola 180 grados. Muy bien. Perfecto, ya la podemos mover y poner más o menos en el centro. Stop Sketch y ahora lo que vamos a hacer es de nuevo extruir menos 2 intro. Bueno, hasta aquí tenemos lo mismo que hemos visto en internet durante mucho tiempo. Ahora vamos a añadirle un poquito más de dificultad. Si recordáis, teníamos esta herramienta que era Filet o Fillet y eso lo podíamos hacer en dibujo. Pues en diseño 3D también podemos hacer nuestro Filet. Le damos clic y seleccionamos los vértices que queremos hacerlos redondeados. Le vamos a dar 2 milímetros y esto nos va a fastidiar bastante a la hora de hacer nuestro cubo, ya que va a ser una curva y nos va a hacer trabajar un poquito más. Bueno, vamos a coger la otra esquina y ahora en vez de Filet vamos a hacer un chamfer.
también de 2 milímetros. No sé cómo se dice en inglés, por eso digo chamfer, seguramente será chamfer o algo así, pero no me quiero hacer el listo. Y ahora vamos a añadirle algo para hacerlo más difícil y poder, por ejemplo, ver cómo se comporta nuestra impresora 3D cuando hace cambios de dirección bruscos, al igual que va a hacer aquí en X, Y y en la parte superior de Z. Vamos a ponerle aquí como 2 columnas. Y para eso vamos a crear un nuevo sketch, vamos a esconder nuestro cuerpo y vamos a seleccionar la parte inferior. Sacamos nuestro cuerpo de nuevo y en este lado, que es el que queremos, vamos a hacer ahí 2 cuadrados de 2 por 3. Vamos a hacerlo con un mirror para recordar un poquito lo que hicimos la semana pasada. Mirror, seleccionamos el mirror line, la línea de mirror, y damos OK. Como veis, ya tenemos aquí 2 cuadrados que vamos a poder extruir también, por ejemplo, 18 milímetros. Y como veis, ya tenemos estas 2 columnas. Para igualar esta subida que tenemos aquí, vamos a crear un chamfer de 2 milímetros también y vamos a continuar con esa subida constante en nuestro archivo. Bueno, pero yo creo que lo podemos hacer un poquito más complicado. Podríamos utilizar la herramienta de extruir para crear aquí debajo un cuadrado y entonces quitarle todo lo de dentro. Pero lo que vamos a hacer es utilizar otra herramienta que a mí me gusta mucho utilizar, que se llama Shell. Seleccionamos la parte inferior y le vamos a decir que esa pared tenga 2 milímetros. Y así vamos a poder también coger con nuestro calibre y medir 2 milímetros. ¿Qué es lo que ha hecho esto? Nos ha vaciado por dentro totalmente nuestra figura y ahora tenemos una figura totalmente vacía con 2 milímetros de espesor. Ahora lo que vamos a hacer también es utilizar otra herramienta, que es la herramienta Hole, que la podemos encontrar aquí, ¿vale? Vamos a seleccionar este lado, vamos a poner el agujero en el centro y le vamos a decir que sea de 20, no, tanto no, de 3 milímetros el corte y una profundidad de... Esto es la profundidad y vamos a hacerlo más grande para poder, como veis, tener también una prueba de este agujero en este lado. Y de esa forma vamos a poder también controlar cómo hace los círculos nuestra impresora 3D. Yo creo que con todo esto tenemos bastantes herramientas para comenzar a trabajar y poder comenzar a crear algunas cosas en 3D. Yo, por ejemplo, he creado mi propio Benchy, que en este caso es una impresora 3D inspirada en la Creality CR10S Pro, que la tengo aquí detrás, que será una de las cosas que estaréis escuchando ahora mismo. Y bueno, lo he creado con lo que habéis visto, simplemente a base de crear sketches, como veis aquí todos los pasos, a base de crear sketches, extruir, rebordes, filets y todo esto. Todo esto lo he hecho en un momento, lo he hecho en no llega a 10 minutos y lo hemos hecho de forma muy sencilla. Vamos a guardar esto como XYZ Calibration y 3D Pro. Y como veo que hay bastante gente viendo este curso, lo que vamos a hacer es, si os parece bien, vamos a crear un pequeño reto. Vamos a crear un reto. Si habéis empezado recientemente con Fusion 360 y estáis actualmente utilizando este programa y estáis aprendiendo con este curso, os animo a que en redes sociales, como por ejemplo Twitter, utilicéis un hashtag
como por ejemplo reto i3D Pro, ¿vale? Y me nombréis en @impresión 3D Pro en Twitter, y de esta forma podáis poner capturas de pantalla de vuestro cubo de calibración para poder verlo, e incluso si lo queréis subir a Thingiverse o lo que queráis, ¿vale? Vamos a crear este hashtag reto i3D Pro con @impresión 3D Pro, y lo vais a poder poner en vuestras redes sociales, y posiblemente si participáis, podamos, bueno, estamos a punto de llegar a los 1000 suscriptores, así que es posible que cuando lleguemos a los 1000 suscriptores haga algún pequeño sorteo. Así que participad, porque a lo mejor es posible que os lleguéis una sorpresa. No os digo más, simplemente hasta aquí este capítulo del curso de impresión, del curso de Simplify 3D. Vamos a ver si podemos participar los máximos posibles en este reto. Si ya sabéis utilizar Fusion 360 va a ser muy sencillo para vosotros, y si no lo habéis utilizado todavía, por favor, compartir el vídeo, poned este hashtag, y sobre todo, si queréis participar de forma más intensa, realizad vuestro cubo, subirlo a redes sociales como por ejemplo a Twitter, sería lo más interesante, y de esta forma vamos a poder hacer algo que puede ser bastante gracioso. Así que nos vemos en el próximo capítulo de este curso de Fusion 360. No olvidéis pasaros por los enlaces que os he puesto al primer capítulo si todavía no lo habéis visto. Pasad también por la descripción, que tenéis algún enlace patrocinado con el cual vais a poder ayudar a este canal, y nos vemos en el próximo capítulo. Un saludo y adiós.